¿Alguna vez te has encontrado atrapado en la maraña de tus propias promesas, sintiendo que cada palabra que pronuncias pierde su peso, su valor y se convierte en polvo en el viento? Reflexionemos entonces sobre la profunda conexión entre la palabra y la voluntad, y cómo la anulación de esta última puede llevarnos a un abismo de desesperación y autoengaño. En este viaje de autoconocimiento y desarrollo personal, abordaremos una cuestión crucial que ocurre cuando nuestra propia voz se convierte en eco vacío y nuestra racionalidad se ve eclipsada por las sombras de la duda y la incertidumbre. Imaginemos por un momento a un navegante en alta mar. Este marinero, confiado en su destreza y conocimiento del océano, decide zarpar en busca de nuevas tierras. Cada decisión que toma, cada rumbo que escoge, está guiado por su razón, por su voluntad. Sin embargo, si comienza a dudar de su capacidad para navegar, si sus palabras se convierten en promesas vacías de un destino que ya no cree posible, se pierde en la tormenta de sus propias inseguridades. Así, su viaje se convierte en un sufrimiento, en un ciclo de desesperanza que lo aleja de su verdadero norte. Este dilema, queridos oyentes, refleja la esencia de lo que significa perder el valor de nuestra propia palabra. Cuando nuestra voluntad racional se anula, comenzamos a ser prisioneros de nuestras propias decisiones. ¿Y qué es la voluntad? Sino la capacidad de actuar de acuerdo con principios que elegimos libremente. En mi obra, Crítica de la Razón Pura, sostengo que la razón es la facultad que nos distingue, que nos permite actuar según máximas que pueden ser universalizadas. Pero, ¿qué sucede cuando esas máximas se convierten en meros deseos o en caprichos momentáneos? La moralidad se ve comprometida y nuestra esencia se diluye en la confusión. Permítame ilustrar esto con un ejemplo. Imaginen a un joven que se enfrenta a la decisión de decir la verdad sobre un acto que ha cometido. Su palabra tiene un peso, un valor que refleja su integridad y su carácter. Sin embargo, si decide mentir, si anula su voluntad racional por el temor a las repercusiones, no solo traiciona a los demás, sino que también se traiciona a sí mismo. Cada vez que suelta una mentira, su capacidad de ser sincero se debilita, su palabra pierde valor y con ello su propia identidad se desvanece lentamente. La verdad en este caso se convierte en un faro que se aleja, y el miedo lo conduce a un océano de confusión moral. La anulación de nuestra voluntad racional también se manifiesta en la forma en que nos relacionamos con los demás. Si consideramos la ética de la responsabilidad, nos encontramos ante un dilema moral en el que nuestras acciones afectan a aquellos que nos rodean. Supongamos que un líder en una comunidad toma decisiones que van en contra de los intereses de sus ciudadanos, ignorando su voz y su bienestar. Al hacerlo, anula no solo su propia voluntad, sino también la de quienes confían en él. La responsabilidad, como yo he argumentado, es fundamental para la moralidad. Cuando la voluntad se anula, el individuo se convierte en un mero espectador de su propia vida, dejando que otros dicten su camino. Ahora bien, ¿cómo podemos evitar caer en esta trampa de la anulación de nuestra voluntad? Es fundamental cultivar una autoconciencia que nos permita reconocer nuestras motivaciones y deseos más profundos. La reflexión crítica es la herramienta que necesitamos para reexaminar nuestras decisiones y las palabras que elegimos pronunciar. ¿Estamos hablando desde un lugar de autenticidad o simplemente repitiendo lo que otros esperan escuchar? La búsqueda de la verdad en nuestras propias vidas es un acto de valentía, un acto que requiere que confrontemos nuestras propias debilidades y temores. Permítame ofrecer un tercer ejemplo, uno que ilustra la lucha interna que enfrentamos en nuestra búsqueda por ser verdaderamente libres. Consideremos a un artista, alguien cuya vocación es expresar la belleza del mundo a través de su arte. Sin embargo, si este artista comienza a comprometer su visión creativa por la presión comercial o las expectativas sociales, su obra se convierte en una sombra de sí misma. Su palabra, su expresión, pierde valor. Aquí vemos cómo la voluntad racional puede ser socavada por la necesidad de aprobación externa. La creatividad, en su esencia, debe ser una manifestación de la libertad,
de la voluntad que se expresa sin miedo al juicio. En cada uno de estos ejemplos, desde el joven que enfrenta su verdad, hasta el líder que debe asumir su responsabilidad y el artista que lucha por su voz, encontramos la misma raíz a la voluntad racional. Es el cimiento sobre el cual se construye nuestra identidad moral y nuestra capacidad de actuar éticamente. Cuando esta voluntad se anula, nos encontramos en un estado de desasosiego, de desconexión entre lo que somos y lo que hacemos. La clave para restaurar el valor de nuestra palabra y el poder de nuestra voluntad radica en el compromiso con nosotros mismos, en la dedicación a vivir de acuerdo con principios que hemos elegido conscientemente. La moralidad no es una carga, sino una guía que nos conduce hacia la autenticidad y la integridad. Debemos recordar que nuestras acciones resuenan no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de los demás. Al cultivar un sentido de responsabilidad, no solo recuperamos el peso de nuestras palabras, sino que también fortalecemos el tejido de la comunidad a la que pertenecemos. Así, al concluir esta reflexión, les invito a considerar una pregunta crucial. ¿Qué principios guiarán su vida y darán peso a sus palabras? La respuesta a esta pregunta puede ser el punto de inflexión que transforme su existencia. La voluntad racional, cuando se nutre y se ejerce, se convierte en la brújula que nos orienta en un mundo lleno de incertidumbres. No permitan que su palabra se convierta en un eco vacío. Enfrenten sus miedos, asuman la responsabilidad de sus acciones y elijan vivir en consonancia con su verdad más profunda. Solo así podrán experimentar la liberación que conlleva la autenticidad y podrán recuperar el valor que alguna vez pensaron perdido. La anulación de la voluntad no es un destino inevitable, es un desafío que todos enfrentamos. La verdadera libertad se encuentra en el acto de elegir, de afirmar nuestra existencia y de dar significado a cada palabra que pronunciamos. Así que, queridos oyentes, al despertar cada día, recuerden que cada palabra que elijan pronunciar es un acto de creación, un testimonio de su voluntad racional. Permitan que sus voces resuenen con integridad y autenticidad. El viaje hacia el autoconocimiento y el desarrollo personal es arduo, pero cada paso que den hacia la verdad es un paso hacia la libertad. La decisión es suya. ¿Quiénes quieren ser en este vasto escenario de la vida? La respuesta, en última instancia, depende de ustedes, de su voluntad y de la firmeza con la que afirmen su voz.